El punto de arranque, digamos, para la sesión está centrado en esta pregunta: ¿cómo constituir una empresa y qué tipo de empresa me conviene según la actividad que voy a desarrollar? Esto hay que plantearlo teniendo en cuenta que siempre estamos apostando, evidentemente, a la formalidad, a ir por el camino formal, el camino legal, porque sabemos que el 74% del mercado empresarial en el Perú es informal y hay mucha actividad comercial que se hace ilegalmente en el país. Evidentemente, y menos en una universidad como la CIPAM, vamos a estar promoviendo iniciativas informales. Se trata básicamente de ir por el camino de la formalidad y encontrar dentro de esa formalidad qué alternativas tenemos. Uno podría decir, ¿y por qué descartar la informalidad? Si finalmente les enseñamos negocios y administración de negocios, uno podría decir, oye, no me conviene ser formal, tengo una SUNAT atrás, tengo un SUNAFIL atrás y tengo que pagar impuestos que no veo que reditúen un servicio para mí. Pero esa es una mirada miope del tema, porque el que arranca en la informalidad se quedará MIPE, se quedará como microempresa en forma permanente, no tiene posibilidades de escalar. Y como hemos comentado en varias oportunidades, el Estado, para empezar, es el principal comprador de la MIPE, y para vender el Estado tengo que ser formal. El 64.5% de las empresas que exportan son MIPES, y para poder exportar tengo que ser legal. Si actúo en la informalidad, tengo un financiamiento hasta 3 o 4 veces más caro que el financiamiento por la vía formal. O sea, ahí ya tenemos tres argumentos de por qué la formalidad podría convenirme, a pesar de todos los peros que uno le podría encontrar en el Perú, ¿no? Entonces, hay dos caminos. Hay quienes operan como una empresa unipersonal, como una persona natural, pero que gestiona operaciones comerciales y que tributa sobre eso. Esa es una forma. Y la otra es la persona jurídica. Evidentemente, pónganse de cara a un cliente en el exterior, un proveedor o un comprador de algún producto. No ve con muy buenos ojos si encuentra que la empresa no es una razón social, una persona jurídica, ¿no? Lo puede sentir como algo muy frágil. Obviamente pueden haber casos de excepción. Hay gente que tiene un recorrido espectacular y que por lo tanto su propio nombre le permite operar en forma individual y mantiene el prestigio que ha logrado a lo largo de toda su carrera profesional. Pero lo usual es que uno actúe desde una persona jurídica, una razón social, que pueda ser rastreada, evaluada y que sea una carta de presentación de cara a clientes nuevos o proveedores nuevos, ¿no? Entonces, si primero nos quedamos en el concepto número uno que hemos mostrado ahí, que es la persona natural, es una persona como cualquiera de nosotros que cumple las obligaciones de cara al Estado a título de persona. Y eso es importante tenerlo subrayado, porque cuando digo que cumple sus derechos y obligaciones de cara al Estado a título personal, significa que el patrimonio personal que tengo también está comprometido. Eso marca una diferencia con una razón social. Cuando yo opero con una razón social, el patrimonio de mi empresa es la que responde, no mi patrimonio personal. No van a tocar mi casa, no van a tocar mi carro, no van a tocar mi departamento, etcétera. Pero cuando opero como persona natural sí comprometo todo, ¿no? Entonces, al constituir una empresa como persona natural, asume a título personal todas las obligaciones de la empresa. O sea, tú actúas como una empresa y por lo tanto tu patrimonio personal es el patrimonio de la empresa, aún siendo una empresa unipersonal, ¿no? Eso implica que el inscrito asume la responsabilidad y garantiza con todo su patrimonio personal y los bienes a su nombre las deudas o obligaciones que pueda contraer la empresa. Eso marca una diferencia sustantiva con respecto a la persona jurídica, y eso es lo que explica por qué no hay mucha actividad que se desarrolle bajo ese mecanismo. Puede justificarse, como digo, yo puedo exportar, yo como Juan Carlos Mateo puedo hacer una exportación, tranquilo, y puedo tributar sobre eso y no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero hay debilidades de actuar de esa manera, porque de cara a un cliente, una empresa unipersonal no evidencia un respaldo importante, una garantía importante, y además cualquier cosa que fallara en la empresa respondo con mi patrimonio personal, como hemos dicho, ¿no? Según la SUNAT, señala que una persona natural realiza actividades comerciales por cuenta propia
aun cuando forme parte de una persona jurídica, se encuentra obligada a inscribirse en el RUC. Es decir, operas formalmente, volvemos a repetir, y por lo tanto tienes un registro tributario, un registro único contribuyente que es el RUC en el caso del Perú, ¿no? La persona jurídica es toda aquella empresa que la ley reconoce derechos y puede contraer obligaciones civiles y es apta para ser representada judicial y extrajudicialmente, ¿no? Entonces, una primera diferencia con relación a la persona natural, ¿no? Y vamos ya a una definición más precisa de persona jurídica. Es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre propio de la empresa que ha sido creada, ¿no? A diferencia de la persona natural, es la empresa y no el dueño quien asume todas las obligaciones de esta. Lo que le subrayaba hace un ratito adelantándome a este concepto, es decir, en el caso de la persona jurídica, el patrimonio de la empresa, si tiene un local, por ejemplo, puede estar comprometido. Y si hubiera una deuda porque la empresa quiebra, tiene que pagar, entre otras, con su activo, con su oficina, con su infraestructura. No con la infraestructura y con el patrimonio de la persona, del gerente, del dueño. Eso es una diferencia súper importante. Lo que implica que las deudas u obligaciones que pueda contraer la empresa están garantizadas y se limitan solo a los bienes que pueda tener la empresa a su nombre. Vuelvo a repetir, no la persona, sino, a pesar de que tú seas el dueño de esa empresa, sino es la empresa y el patrimonio que tiene la empresa registrado, ¿no? Y para constituir una persona jurídica existen 4 modalidades a las que uno podría apelar. Una se llama empresa individual de responsabilidad limitada, la EIRL. Incluso hay empresas unipersonales, como repito, que operan bajo esta modalidad también, empresa individual de responsabilidad limitada. Luego viene la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Luego la sociedad anónima cerrada, la SAC, y la sociedad anónima, SA, ¿no? Las 3 segundas, a excepción de la EIRL, se utilizan de cara a clientes o proveedores y suelen verse como empresas que tienen un respaldo atrás mayor. La empresa de responsabilidad limitada, la empresa individual de responsabilidad limitada es una empresa unipersonal muchas veces y por lo tanto puede dar una imagen de menor confianza de cara a un cliente o un proveedor, sobre todo si es de afuera, ¿no? Se constituye mediante el otorgamiento de una escritura pública y necesariamente tiene que ser registrada en lo que se llaman los registros públicos del Perú, ¿no? Entonces acá tenemos un primer cuadrito que nos muestra una diferencia entre persona natural con negocio y la persona jurídica, ¿no? En el caso de la persona natural, la persona ejerce todos los derechos y asume todas las obligaciones a su nombre, lo que acabamos de subrayar un par de veces hace unos minutos, y la persona jurídica, la empresa, es quien asume todos los derechos y obligaciones a nombre propio. Nombre propio me refiero a nombre de la empresa, ¿no? En el caso de la persona natural, la responsabilidad se extenderá a todo tu patrimonio personal. Por eso ponía como ejemplo tu casa, tu carro. En el caso de la persona jurídica, la responsabilidad quedará limitada al patrimonio de la empresa, ¿no? En el caso de la persona natural, solo requieres obtener el RUC, no requiere escritura pública de constitución. En el caso de la persona jurídica, para obtener el RUC requieres de una escritura pública de constitución y que esté inscrita en registros públicos y esté vigente en registros públicos también, ¿no? Y en el caso de la persona natural, se consideran también las empresas unipersonales, como lo hemos señalado, y en la persona jurídica funciona como una empresa que puede ser tipo empresa individual de responsabilidad limitada o sociedad anónima o de responsabilidad limitada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos que uno debe seguir para poder registrar una empresa como persona natural? Acá hay que primero tener una percepción clara de qué es lo que pretendo hacer con esa empresa. Y a veces es bueno dejarla relativamente abierta, o sea que no lo definas hoy, va a ser para producir pan y vender pan porque es una panadería. No, de repente dejarlo abierto para que mañana, además de pan, puedas producir o comercializar productos de pan llevar, azúcar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo primero que uno debe definir es ese
portafolio, digamos, el producto o servicio que voy a ofrecer. Y no se refiere necesariamente a un producto o un servicio, puede ser un portafolio, un patrimonio, un paquete de productos o un paquete de servicios, ¿no? Segundo, se debe contratar, digamos, se sugiere en todo caso contratar un administrador de empresas, si es que ustedes no tienen esa profesión, para que los asesore en los pros y contras de constituir una empresa bajo una modalidad u otra, ¿no? El caso de Lambayeque, tienes en el Colegio Regional de Licenciados en Administración, ahí pueden tener un padrón de los profesionales del área de administración de empresa que están registrados y que por lo tanto te pueden ofrecer un servicio de ese tipo, ¿no? Lo tercero es lo que ustedes han hecho, es decir, armar un plan de negocios, tener una idea de cuál es el proyecto que tienen en mente, qué cosa va a hacer esa empresa, cómo pretende desarrollarse, y eso supone no solamente la información general del proyecto y todo lo que se plantea normalmente ahí, sino un análisis del mercado al cual se van a dirigir, y eso supone tener una idea del entorno global, el entorno país, la industria específica, la región donde van a operar, todo un análisis del manejo de la producción y las operaciones alrededor de esa producción, y un análisis económico financiero. Digamos, lo que ustedes han hecho, básicamente elaborar un plan de negocio. Eso es lo que tienen que tener como claro para atreverse a crear una empresa para poder gestionarla hacia adelante, ¿no? El cuarto paso es elegir qué tipo de empresa me conviene. Por eso la asesoría en muchos casos de un administrador de empresa para que te diga si vale la pena como negocio unipersonal o empresa individual de responsabilidad limitada, o si más bien lo planteas como una empresa de mayor alcance, como una sociedad comercial de responsabilidad limitada, como una sociedad anónima cerrada o como una sociedad anónima a secas o sociedad anónima ordinaria, ¿no? Ver en qué caso me conviene uno u otro, ¿no? Y el paso 5 es obtener tu RUC y definir cuál es el tipo de régimen al que te vas a acoger. Antes eran pocos, antes estaba centrado en el régimen general y todos se acogían al régimen general, pero han ido apareciendo en el camino algunas alternativas que han sido creadas básicamente para generar mayores ventajas a una empresa, sobre todo pequeña, que se anime a pasar a la formalidad, ¿no? Entonces, a partir del 2017, durante el gobierno de PPK, se establecieron 4 regímenes. El nuevo RUS, NRUS, el régimen especial, RER, el régimen MIPE tributario y el régimen general, que es el que siempre ha existido y el que normalmente estaba solo en el mercado, ¿no? Entonces, acá hay algunas diferencias que ustedes tienen que chequear con respecto a cada una de estas modalidades para ver a cuál conviene acogerse. El nuevo RUS está planteado para ventas mensuales que no deben superar los 8,000 soles. Tu facturación total del mes no debería facturar los 8,000 soles. Una empresa pequeña que puede tener sus primeras operaciones y comienza a generar ese tipo de ingresos que ya te da tu platita, pero que todavía es bastante bajo en comparación de lo que hacen normalmente las empresas, que además tienen personal, etcétera, ¿no? Emite solo boletas de venta y o tickets. No emite facturas, sino boletas de venta o tickets. Eso lo hacen algunas bodegas pequeñas, por ejemplo, a pesar de que muchas ya facturan montos superiores, ¿no? Existen algunas actividades que no se pueden acoger a este régimen, solo pueden tener un establecimiento. Desde el momento que tienes 2, ya es poco probable que tu facturación total esté debajo de los 8,000 soles y no llevan libros contables. No es necesario que manejes tu contabilidad a través de libros contables y tienen un único pago mensual definido según categoría. Ese es el nuevo RUS y se establece un poco para entusiasmar a muchas empresas pequeñas y personas naturales que operaban en la informalidad a que establezcan una empresa y se acojan a ese régimen, ¿no? Luego viene el régimen especial, que se plantea para ventas anuales que no superen los 525,000 soles, ¿no? Ese es el tope que se establece, ¿no? Se emite todo tipo de comprobantes, tiene actividades que no pueden acogerse, eso siempre se da acá. Presenta declaración mensual de IGB y de renta y lleva un registro de compras y ventas y no presenta declaración anual. Dado que hace un reporte mes por mes, no se le exige que tenga una declaración anual al final del ejercicio, ¿no? El régimen MIPE tributario
se crea básicamente pensando en el mundo de la MIPE y está planteado para empresas que tienen ingresos anuales que no superen las 1.700 UIT. Recuerden que UIT es como 4.300 soles, ¿no? O sea, 1.700 UIT es el tope de facturación que podría tener. Emite todo tipo de comprobantes, no tiene actividades restringidas, acá opera de cualquier sector, cualquier rubro, puede ser de comercio, de servicios, de manufactura, de textiles, de agroindustria, de lo que fuera. Sí presenta declaración anual y está obligado a tener libros de acuerdo a los ingresos que vaya percibiendo, ¿no? Y el régimen general, que no tiene límite de ventas, está hecho para todo tipo de empresas, es más, antes era el único régimen, emite todo tipo de comprobante, no tiene actividades restringidas, presenta declaración mensual de IGB, presenta declaración anual de ingresos y la contabilidad de acuerdo a los ingresos que tenga, ¿no? Entonces esas son las 4 alternativas, ¿no? Y acá hay algunos detalles con respecto a cada uno de ellos, ¿no? Al nuevo RUS, en este régimen tributario, se encuentran las personas que tienen un pequeño negocio cuyos principales clientes son consumidores finales. O sea, es una venta al cliente. No es que tú le vendas a su vez a cadenas minoristas que llegan al consumidor final, sino que es un negocio que suele ser de pequeña escala y que llega de frente al consumidor final, ¿no? Las ventajas que te ofrece este régimen tributario: no llevas registros contables, solo efectúas un pago único mensual y eso te permite un control mucho más ordenado en la medida que tengas seguridad de tus ingresos, pues no, porque si no tienes que pagar teniendo ingresos muy pequeñitos, ¿no? No estás obligado a presentar declaraciones mensuales ni anuales y para determinar tu pago único mensual deberás tomar en cuenta los ingresos o compras mensuales, el que resulte mayor de los dos, entre ingresos y compras mensuales, y ubicar la categoría que te corresponde. Solo se debe revisar la tabla que aparece a continuación, ¿no? Y para determinar más o menos cuánto pagar. O sea, si estoy en la categoría 1, tengo ingresos o compras en soles hasta 5.000. En ese caso, mi cuota mensual es de solo 20 soles. En la categoría 2, tengo ingresos o compras, recuerden que lo que sea mayor, de 8.000 y pago 50 soles, ¿no? Y eso, en función a eso, uno revisa cuál es el cronograma de pagos que tienes. Si se excede el monto mensual en la categoría 2 o si tus ingresos anuales superan los 96.000, tienes que cambiar de régimen. Ese régimen ya no es para ti. Está planteado para emprendimientos pequeños con una facturación limitada como aparece ahí, ¿no? El régimen especial de renta, el llamado RER, es un régimen tributario que es donde se encuentran las personas con negocio y también personas jurídicas que obtengan rentas provenientes de actividades de comercio y o industria, entendiéndose por tales a la venta de bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, así como la de aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos la cría y el cultivo de actividades de servicios, ¿no? Ventajas que te ofrece este sistema: solo llevas 2 registros contables, el registro de las compras que efectúas y el registro de las ventas mensuales que vas registrando. Solo presentas declaraciones mes por mes y no estás obligado a presentar las declaraciones al año, ¿no? La manera como determinar qué impuestos debes declarar y pagar a la SUNAT, si te encuentras en este régimen, está definido en la siguiente tabla, ¿no? ¿Cuánto pagar? Impuesto a la renta mensual, cuota de 1.5% de los ingresos netos mensuales, ¿no? Netos, ¿no? Y impuesto general a las ventas, 18%, ¿no? ¿Y cuándo declarar y pagar? De acuerdo a un cronograma de obligaciones mensuales que se publica y que lo encuentras normalmente en la página de la SUNAT, ¿no? Límite: si tus ingresos anuales superan los 525.000 soles, deberás cambiar el régimen. Ya no puedes sujetarte a eso si no pasas al siguiente régimen, ¿no? El régimen de MIPE tributario es un régimen creado especialmente, como su nombre lo indica, para apoyar a las micro y pequeñas empresas con el objetivo de promover su crecimiento al brindarles condiciones más simples para cumplir con sus obligaciones tributarias, ¿no? Uno de los requisitos para estar en ese régimen es que tus ingresos netos no superen los 1.700 UIT en el ejercicio gravable, ¿no? En el año, ¿no? Ventajas que te ofrece este régimen tributario que ha ido acogiendo, que muchas empresas lo han ido acogiendo: montos a pagar de acuerdo a la ganancia obtenida, o sea, no tienes un monto fijo,
sino de acuerdo a los ingresos que vas pudiendo lograr, a la ganancia que eso te genere. Las tasas son bajas, la posibilidad de suspender los pagos a cuenta, eso puede manejarse, emitir todo tipo de comprobantes y de pagos autorizados por la SUNAT y llevar únicamente registro de ventas, registro de compras y el libro diario formato simplificado. Esas son las características, ¿no? ¿Cuándo declarar y pagar? Aparece, como en todos los casos, un cronograma que está colgado en la página web y tú puedes verificarlo con tu RUC, ¿no? Y se presenta una declaración jurada anual. Hasta 15 UIT, la tasa se fija sobre la utilidad y es de 10%. Y más de 15 UIT, sube la tasa a 29.5%. Si los activos superan el $1.000.000, se debe declarar el impuesto temporal a los activos netos, ¿no? En muchas de estas empresas no superas ese monto, pero hay algunas en las que sí, ¿no? Entonces, ¿cuánto pagar? Depende del monto de los ingresos. Si tus ingresos son menores a 300 UIT, es 1% de los ingresos netos. A partir del mes que superen las 300 UIT, sube a 1.5%, ¿no? Entonces, y el impuesto general a las ventas, el IGB mensual, es de 18% sobre las ventas que se realizan, ¿no? Y el régimen general, digamos, el que antes era el único que estaba en el mercado hasta 2017 que comienzan a aparecer esas alternativas de promoción. En este régimen tributario se encuentran las personas con negocio y personas jurídicas que desarrollan actividades que constituyan un negocio habitual, tales como los comerciales, industriales y mineras, la explotación agropecuaria, forestal, pesquera, etcétera. También se encuentran los agentes mediadores de comercio, tales como corredores de seguros, comisionistas mercantiles, etcétera. ¿Qué ventajas te ofrece este régimen tributario? Puedes desarrollar cualquier actividad sin límite de ingresos. Eso es para todos y con cualquier nivel de ingreso. Puede ser una empresa grande o una empresa pequeña o una microempresa. Puedes emitir todo tipo de comprobante de pago. En caso se tengan pérdidas económicas en un año, se pueden descontar de las utilidades de los años posteriores, con lo cual tributas menos, pudiendo llegar al caso de no pagar impuesto a la renta de regularización, ¿no? Y si te suele devolver el Estado cuando eso ocurre, ¿no? La manera como determinar qué impuestos debes declarar y pagar para la SUNAT se encuentra en el régimen general de renta y está definido por la tabla que ven ahí en pantalla, ¿no? ¿Cuánto pagar? En impuesto a la renta, pago a cuenta mensual, el que resulte como coeficiente del 1.5% según la ley del impuesto a la renta. Y con respecto al impuesto general a las ventas, que es 18%, ¿cuándo debo pagar? De acuerdo a un cronograma, como suele pasar y está colgado en la web. Y se pregunta si se presenta una declaración anual, sí, con la cual se paga una regularización del impuesto equivalente a 29.5% de la ganancia, ¿no es cierto? Okay. ¿Quién autoriza el funcionamiento de mi negocio? ¿Y a quién acudo si mi actividad me exige algún permiso especial? Ahí hay varias cosas que tener en cuenta, digamos. Este punto 6 que mencionamos acá tiene que ver con las licencias de la municipalidad donde opera mi negocio. La municipalidad de Surco, la municipalidad de Ferreñafe, dependiendo de la localidad donde yo me encuentre, ¿no? Y la municipalidad determina algunos requisitos. Una solicitud formal, el poder del representante de la empresa y una declaración jurada. Y la municipalidad es la que te otorga algunos documentos que son importantes para poder operar. Una licencia municipal, un certificado de salubridad, un certificado de defensa civil, por si en tu local no esté construido de una manera que en un terremoto se te va a morir la gente, un certificado de fumigación, más aún considerando la coyuntura de la pandemia, y un carnet de salud si manipulan alimentos, ¿no? Todas las empresas vinculadas al tema gastronómico tienen adicionalmente esa certificación que es fundamental por obvias razones, ¿no? La autorización del sector, sea si es un negocio vinculado al tema de la salud, será el Ministerio de Salud. Si es un centro de capacitación, será el Ministerio de Educación, y así, Agricultura, Comercio Exterior, Transportes, Energía, el Ministerio de Interior, Trabajo, Indecopio, Sinalmin, etcétera, ¿no? Es decir, cada sector autoriza según se trate de un rubro involucrado dentro de su actividad, ¿no? ¿Qué libros contables debo llevar, no?
En el nuevo régimen único simplificado, NRUS, no habrá obligación de llevar libros ni registros contables. Lo único que tienes que hacer es conservar los comprobantes de pago que se hubieran emitido y aquellos que sustentan las adquisiciones realizadas en orden cronológico, ¿no? El régimen especial de renta, los únicos libros contables que uno está obligado a llevar son registro de compras y registro de ventas. Son los dos únicos, ¿no? En el caso de MIPE tributario, varía. Hasta 300 UIT de ingresos netos, los libros que se tienen que llevar son de registro de ventas, el de compras y el libro diario de formato simplificado. Si tus ingresos anuales superan los 300 UITs, pero están debajo de 500 como ingresos brutos, tienes registro de ventas o ingresos, registro de compras, libro mayor y libro diario. Y de 500 ingresos brutos a 1.700 ingresos netos, registro de venta, registro de compra, libro mayor, diario y un libro de inventarios y balance, adicional a lo anterior, ¿no? En el caso, de régimen general, digamos, el régimen mayor que existe, hasta 300 UIT, los libros que voy a llevar son registro de compras, de ventas, diario, formato simplificado y registro de compras, ¿no? En el caso de más de 300 UIT y debajo de 500 UIT, registro de ventas, registro de compras, diario mayor, el libro mayor, el diario, y en el caso de ventas superiores a 500 UIT, pero debajo de 1.700 UIT, tiene un registro de compras, un registro de ventas, el libro diario, el libro mayor y el libro de inventarios y balances, que se agrega a lo anterior, ¿no? Y más de 1.700 UIT tiene que llevar una contabilidad completa que comprende todos los libros indicados en el rango y los que corresponda según el tipo de actividad que está desarrollando, ¿no? Entonces, esas son las alternativas, ¿no? Entonces, los pasos son adquirir los libros contables, comprar los libros contables necesarios, de acuerdo al régimen tributario, y llevar algunos libros electrónicamente y no necesitas legalizarlos. Hoy día todo está virando hacia la digitalización de todo, de los procesos, y por lo tanto, en esos casos sí uno puede estar supeditado a auditoría de la institución supervisora, pero lo puedes manejar sin necesidad de legalizar los documentos, ¿no? Dos, presentar los libros contables en la notaría. Uno elige una notaría, la que fuera, y registrar los libros es un tema importante. Y recabar después de eso los libros contables legalizados, ¿no? Para que tengan la validez legal que se requiere en este tipo de documentos, ¿no? Poner en marcha el plan de negocio de la empresa creada como persona natural supone los siguientes pasos tratándose de una persona jurídica, digamos. Uno, como hemos dicho, vale la misma línea de pensamiento: informarse sobre el producto o servicio que se va a ofrecer, contratar a un licenciado para ese fin, el plan de negocios y la búsqueda y reserva del nombre de la empresa en los registros públicos. Eso es importante porque hay muchas empresas que quieren registrar un nombre y no pueden hacerlo porque alguien más lo registró previamente. Es más, yo les digo, la San Ignacio de Loyola, por ejemplo, tiene todo como San Ignacio: Instituto San Ignacio de Loyola, Centro Gastronómico San Ignacio de Loyola y tal. Pero en el caso del colegio, tuvo que ser San Ignacio de Recalde, no de Loyola, porque el nombre San Ignacio de Loyola ya estaba registrado. Y en el mundo educativo, si es un renglón que no es afín, pueden permitírtelo, pero normalmente tú tienes que chequear ese registro y verificar si efectivamente puedes utilizar el nombre. Y determinan si es que se trata del mismo rubro. Puede no ser un nombre igual, pero demasiado parecido a otro, y también te lo pueden vetar. Entonces es bien importante seguir esa búsqueda y reserva del nombre para estar seguro que lo puede utilizar, ¿no? Y luego, decisión sobre la forma de organización empresarial. Hemos visto las distintas modalidades y la idea es ver esas u otras, incluso la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad civil ordinaria. Chequear en todos los casos pros y contras, como lo hemos visto para los
para los primeros modelos antes de constituirlo. Obviamente, yo puedo decir que me interesa sociedad anónima y de repente supone arrancar con un patrimonio demasiado grande y lo descarto, ¿no? O hago el esfuerzo de arrancar porque yo sé que voy a proyectarme en grande en el corto y mediano plazo, ¿no? Elaborar minuta de constitución y escritura pública, de tratarse en el caso de personas jurídicas, y la elaboración de la minuta de constitución involucra lo siguiente. La minuta de constitución es un documento previo en el cual los miembros de la sociedad manifiestan su voluntad de constituir la empresa y en donde se señalan todos los acuerdos respectivos. Es un documento especial de carácter privado en el que intervienen las partes suscribiendo un contrato, el cual necesita la autorización de un abogado, ¿no? La minuta consta del pacto social, los acuerdos que se han establecido y los estatutos, además de los insertos que se puedan adjuntar a esta. Los elementos fundamentales de una minuta son la ley de cada socio, es decir, sus datos personales, nombre, edad, documento de identificación, etcétera. El tipo de sociedad, si va a ser una sociedad anónima, IRL o lo que fuera, y el tiempo de duración de la sociedad, si es un plazo fijo o si es una empresa creada para que persista en el tiempo. A veces es un plazo fijo porque puede ser un proyecto creado para atender una empresa minera que va a estar 6 años en el Perú. Entonces se crea básicamente para ser un suministrador de esa empresa. Es más, a veces es una empresa creada por la misma minera. Puede ser, en ese caso tiene un plazo determinado. Si no, que es lo más normal, es un plazo abierto, indeterminado, ¿no? Los generales de ley de cada socio, por información de datos, documento de identidad, el giro de la sociedad, es decir, es una empresa de servicios, de comercio, de producción de qué, el tiempo de duración de la sociedad, la fecha en la que se va a dar inicio a las actividades comerciales, eso se tiene que tener calculado. Ustedes, por ejemplo, en su plan de negocios lo tienen definido, cuándo se tiene que hacer en inversión antes de que entren operaciones y cuándo comienza a operar y cuándo comienzan los primeros ingresos, obviamente. El lugar donde va a funcionar la sociedad tiene que tener un domicilio comercial, que es donde irían las notificaciones para los pagos de impuestos, etcétera. La denominación o razón social, que como dije, tienen que haber verificado que pueden utilizarla o no, según el nombre que hayan querido elegir. El lugar donde va a funcionar las agencias sucursales, si es que las tuvieran. La persona que va a administrar o representar a la sociedad. Eso también tiene que estar en el contrato establecido. Los aportes de cada socio, si van a ser bienes físicos o plata o algún activo que pueda tener como aporte. Yo aporto la oficina y tú aportas 10,000 soles, ¿no? Y otros acuerdos que se establezcan entre las partes, ¿no? Proporciones, participaciones, etcétera, ¿no? Luego de preparar esa minuta, se eleva la minuta de constitución a escritura pública, que es importante. Consiste en acudir a una notaría y llevarle la minuta a un notario público para que la revise íntegramente y la eleve a escritura pública. En todo documento matriz incorporado al registro notarial que es autorizado por el notario, conteniendo uno o más actos jurídicos. Por lo general, los documentos que debemos llevar junto a la minuta son la propia minuta de constitución, la constancia o comprobante de depósito del capital aportado en una cuenta bancaria a nombre de la empresa, el inventario detallado y valorizado de los bienes no dinerarios, certificado de búsqueda mercantil emitido por la Oficina de Registros Públicos de la inexistencia de una misma o similar razón social. Y una vez elevada la minuta, no se puede cambiar. Eso ya queda oleado y sacramentado. Al final se genera la escritura pública, testimonio de sociedad o constitución social, que es el documento que da fe que la minuta es legal. Esta debe ser firmada y sellada por el notario, ¿no? Y el paso 8 es elevar la escritura pública en los registros públicos. Ya tengo el documento como tal, tengo que llevarlo a una instancia del Estado que se llama los registros públicos. Una vez que hemos obtenido la escritura pública, debemos llevarla a los registros públicos en donde se realizarán los trámites necesarios para inscribir la empresa en los registros públicos. La persona jurídica existe a partir de este paso, es decir, a partir de su inscripción. Ese es su acta de nacimiento, digamos, ¿no? El notario elevará las partes de la escritura pública a la oficina registral para la inscripción de la empresa en el registro de personas jurídicas. Ahí nació la empresa, ¿no? Una vez elevada la minuta, no se puede cambiar. Al final se genera la escritura pública, testimonio
de sociedad o constitución social, que es el documento que da fe que la minuta es legal. Esa debe ser firmada y sellada por el notario, como habíamos señalado, ¿no? Obtención del número de RUC, obviamente, el registro único de contribuyentes, que es lo que identifica a una persona o a la empresa de cara a la institución tributaria que rige el país, que es la SUNAT, ¿no? La Superintendencia Nacional Tributaria. Para el pago de los impuestos, toda persona natural o jurídica está obligada a inscribirse en el RUC. De lo contrario, serán sancionadas de acuerdo con el Código Tributario, igual que los inscritos en el RUC que no presenten la declaración. Para obtenerlo, debemos acudir a la SUNAT, llenar un formulario de justificación y esperar la notificación. El usuario, con una copia del testimonio debidamente inscrito en los registros públicos, se dirige a las oficinas descentralizadas de SUNAT para inscribirse en el registro único de contribuyentes y solicitar el número correspondiente, ¿no? Eso es. Y el paso 10 es la elección del tipo de régimen, lo que señalamos anteriormente, si va a ser un nuevo RUT, régimen especial, régimen MIPE tributario o régimen general, ¿no? Ya vimos un poco las características de ambos y las condiciones que establecía cada uno de ellos y cuánto tenían que pagar, qué implicaba en cada uno de los casos. Y el registro de marcas, que lo hemos señalado, que es importante porque en algunas situaciones me puedo topar con que estoy poniendo una imprenta y justamente en el rubro de imprenta hay alguien que tiene un nombre igual o muy parecido al mío, muy parecido al mío. Entonces yo había conceptuado todo para crear ese nombre y quería lanzarle pesa. Bueno, ejercicio sano, siempre tengan un plan B y verifiquen si es que está inscrito, qué otro nombre le pondrían para estar preparados por ese tipo de situaciones, ¿no? Luego se procede a la solicitud de licencia municipal. En el municipio donde van a operar, tienen que hacer ese trámite. En la municipalidad del distrito donde se instalará su negocio, tendrá que tramitar la licencia de funcionamiento, que puede ser provisional o puede ser definitiva. Su monto variará según el municipio, pero no podrá ser superior a una unidad impositiva tributaria, que equivalía a 4.050, si mal no recuerdo, estamos en 4.300 ahora, ¿no? La licencia tiene una vigencia no menos de un año y su otorgamiento no lo obliga a realizar sus actividades de forma inmediata. Simplemente es una autorización que tienes, pero no te obliga a que porque lo tienes que operar mañana, ¿no? La renovación será automática en tanto usted no haga cambio de uso, ¿no? Y todo agente económico que inicie sus actividades en determinada jurisdicción geográfica, distrital o provincial, debe obtener un permiso municipal para el local donde desarrollen sus operaciones. Dicho permiso debe ser concedido por el municipio, distrital o provincial correspondiente de acuerdo a la Ley de Promoción y Formalización de la MIPE, ¿no? Luego, las licencias en la municipalidad, que son licencia municipal, certificado de salubridad, certificado de defensa civil, certificado de fumigación y carnet de salud si manipulan alimentos. Y luego viene la autorización propia del sector según a quién pertenezcas. Si es una agencia de turismo, será frente al Ministerio de Comercio, Desarrollo y Turismo, ¿no? Si se trata de un centro de idiomas, será al Ministerio de Educación y a quien corresponda en cada uno de los casos, ¿no? Autorización y permisos del sector, en cumplimiento con el estipulado en la ley que se señala ahí, que es la Ley de Simplificación de Procedimientos para obtener los requisitos administrativos y las autorizaciones sectoriales para el inicio de actividades de las empresas. Esos trámites corresponden a aquellas empresas cuyas actividades a realizar requieran solicitar autorización previa del sector. No es en todos los casos, pero si voy a producir algún producto agroquímico, de repente requiere una autorización del Ministerio de Salud en particular, porque quieren estar seguros que no estoy produciendo un insumo para hacer clorhidrato de cocaína, ¿no? Entonces, el sector tiene que intervenir en esos casos, ¿no? Y los libros que tengo que llevar, ya los hemos visto, según cada modalidad, debo verificar qué libros me corresponde llevar y estar actualizado, porque podemos estar supeditados a auditoría contable por parte de la SUNAT en cualquier momento, ¿no? Entonces, en cada uno de los regímenes, ya lo hemos mencionado, acá hay un resumen, defino cuáles son los libros que debo tener, ¿no? Ahí se ha planteado en cada uno de los casos, y eso es lo que habíamos precisado antes, ¿no? Y el paso 15
legalizar el libro de planillas en el Ministerio de Trabajo, si corresponde, ¿no? Según la ley, todos los trabajadores de una empresa, no importa las horas que trabajen, deben estar en planilla, lo que implica recibir beneficios sociales, tales como sueldos, gratificaciones, compensación por tiempo de servicio, etc. Para este paso debemos acudir al Ministerio de Trabajo, en donde se legalizarán las planillas, ¿no? Y paso 16, inscribir a los trabajadores en e-salud, si corresponde, ¿no? Igualmente debemos registrar a los trabajadores en la oficina de salud para que puedan acceder a los servicios de salud que el Estado te ofrece. Y en coyunturas de este tipo, eso es fundamental, porque si no la empresa se puede ver afectada por denuncias serias, ¿no? Porque una persona, un empleado podría morirse y no tener la alternativa de salud, y era obligación de la empresa haberlo registrado ahí, ¿no? Y poner en marcha el plan de negocios para una empresa, ya no personal, sino como persona jurídica, involucra varias cosas, digamos, involucra seguir un poco los pasos que se han definido y tener todos los cuidados, porque acuérdense que estamos en el Perú y cualquier incumplimiento va a estar sujeto a penalidades, ¿no? Entonces, estamos sujetos a inspecciones laborales por parte de SUNAFIL, para ver si estamos cumpliendo con todos los derechos que el empleado tiene, a controles tributarios por parte de la SUNAT, ¿no? Entonces, es bien importante que estemos al día y tengamos muy claro los documentos y los requisitos que se tienen que desarrollar, ¿no? Entonces, llegamos ahí, creo, Mirko, y